Hoy vamos a preparar unas cuantas recetas con arroz y huevo, muy facilitas de hacer y creo que pueden ser interesantes. No sé, te puede gustar. Quédate a verlo. Lo primero de todo, necesitamos para todas las recetas arroz blanco cocido. Yo ya tenía hecho, así que solo lo tenía que calentar. Pero si no tienes preparado, es lo primero que deberías hacer. Pero si estás perezoso, también puedes usar los potecitos de arroz precocinados, de esos que se ponen al micro, esos. Si es arroz ya hecho, yo siempre lo caliento en el micro porque luego me parece mucho más fácil saltearlo, porque si lo pongo de la nevera, es un pegote súper gordo y es imposible separar el arroz. Bueno, imposible no, pero se tarda mucho más. Todas las recetas de este vídeo llevarán solo arroz y huevo, menos esta de aquí que va a ser como un poco mi comodín. De hecho, nunca había preparado el arroz de esta forma, pero tenía un poquito de curiosidad y la hice para ver cómo quedaría y si estaría rico o no. Para esta receta lo primero que haremos será saltear un poquito de ajos tiernos y también le voy a añadir un poco de calabacín y lomo embutido cortadito en daditos muy pequeños. Nada, medio minutito de salteado y vamos a poner el arrocito que hemos calentado en el recipiente donde tenemos los huevos. Lo mezclamos bien y lo ponemos en la sartén donde están las verduritas y el lomo. Y lo vamos mezclando sin parar hasta que el huevo se cocine. Un poquito de sal y ya lo tendríamos. Para emplatar lo voy a poner en un bol y como siempre no tengo paciencia y lo acabo haciendo de esta manera. Lo aplanamos un poquito, ponemos un plato encima, le damos la vuelta y ¡tachán! Ahora nos vamos a por la segunda receta. Ahora que lo pienso, la gente normal suele subir las recetas comodines o las recetas raras al final, ¿no? Yo creo que lo he hecho al revés. Bueno, no pasa nada, errores de principiante. Para esta segunda receta batimos un par de huevos con un poquito de sal y vamos a hacer unos revueltos de huevo bastante hechos. Añadimos arroz, que lo he calentado, ese también. Lo salteamos bien y le vamos a añadir un poquito de salsa de soja, solo es para darle un poquito de color, un pelín de sal, aceite de sésamo y lo mezclamos bien. La tercera receta que vamos a preparar es un flan de huevo salado. Este plato lo he comido desde pequeña y es muy personalizable. Se le puede añadir cualquier cosa. En mi casa le hemos puesto gambas, carne, lo que sea. Batimos un par de huevos con un poquito de sal y luego vamos a añadir agua caliente. Puedes calentar un poco de agua en una olla, pero yo lo he puesto directamente del grifo. Muchas familias cocinan este plato al vapor, pero en casa hemos sido siempre de hacer las cosas lo más fácil posible y lo hemos hecho al micro siempre. Lo tapamos con film para que haya ese efecto vapor. Como podéis ver, yo puse 4 minutos, pero no me hagáis mucho caso porque a los 2 minutos y medio más o menos el flan ya había cuajado, así que bueno, yo creo que dependerá mucho del microondas y todo, pero yo creo que 2-3 minutitos ya estará listo. Un poquito de salsa de soja, aceite de oliva y un poquito de cebollino para decorar. Totalmente opcional. Ahora ya nos vamos a la última receta, que consiste en hacer 2 huevos fritos. Pelín de sal y a emplatar. Vamos a poner un poquito de arroz, los huevos encima, un chorrito de salsa de soja, como no, y aceite de sésamo, un poquito de semillas de sésamo. Si no tenéis aceite de sésamo,
Yo he visto que la gente lo sustituye por mantequilla y creo que puede quedar muy bien. Ya tendríamos todos los platos. Los 4 platos de arroz con huevo y una ensaladita para comer verduritas. Vamos a llamar a Iván. Bueno, vamos a probar esto. Empezamos la cata. ¿De ahí para aquí otra vez? Sí, Venga. ¿Tu cuchara? hoy salgo con el gorro porque estoy un poco despeinado. Encima. Tachán. Está muy rico. Este plato, el toquecito de aceite de sésamo le queda genial, ¿eh? Sí, sí, sí. A pesar de ser muy, muy sencillo, para mí está muy sabroso. No es una explosión de sabores, pero para ser arroz y huevo, está muy rico. Arroz, huevo y el aceite de sésamo le da el toquecito que está muy rico. Para ser tan simple está muy rico, la Sí, verdad. sí. ¿Qué le ponemos? Un 8, ¿eh? Es para mí un 8. ¿Pero de sabor o de relación tiempo Bueno, invertido? de sabor un 8, pero el conjunto yo creo que... Sabor 7,5, 8. Pero tampoco me comería un plato así único. Pero para acompañar carne, verduritas y tal, muy rico. Sí, sí. El conjunto quizás un 9, ¿eh? Porque es muy cómodo. 8, 9. Sí, ahora este. Bueno, este es el especial, ¿no? Sí, Este es el que nunca lo he está, probado. el que está fuera del. Este es el de los comodín. tres, el Sí. comodín. A ver. Hola. Es un toque muy bueno, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es el lomo? Este tiene mucho más sabor, que... Es que el lomito le da un toque buenísimo, el lomo así cocinado. Está rico, Está muy rico, ¿eh? Este sí que me comería un plato entero. Sí, sí, está muy rico. De 9, 9,5, ¿eh? Y Para también mí es un fácil, 9. ¿no? Sí, 9. 9,5 sería muy alto. Pero está rico. Está muy bueno, Y ¿eh? muy fácil, la verdad, también. Muy bueno también. Sí, sí. Este, vamos a mezclarlo primero. Pero vaya bocado. Así me quedo yo sin comida luego. Bueno, pero ¿qué haces? Es que el aceite de sésamo era muy, muy buen toque. Le da el toque ese asiático. Este de aquí, de primeras, me ha gustado más el sabor que el primero que hemos probado. Y menos seco, porque este tiene la yema que hace como efecto salsa y el otro no. Pero después, como que ya se me ha ido el sabor de este. O sea, este es como que se me quedaba más el saborcito. Puede ser. Y también como que más sabor al principio, pero al final ya en la boca menos sabor. Pero está muy rico, ¿eh? También. Sí, la verdad es que sí. Y ahora vamos a por el flan salado. Uy. Esto la verdad es que es muy curioso, el flan de huevo este. Yo antes de conocerla nunca lo había probado y es curioso. Es recomendable ponerlo encima del arroz, mezclarlo un poquito y ya está listo. Uy. A mí es que este me gusta mucho. Es muy suave, es el más suave de todos. Pero es que
No sé, no es súper ultra mega sabroso, pero le tengo un cariño especial porque lo llevo comiendo desde pequeña. No sé, me gusta mucho. A mí es el que menos me gusta, porque para mí no tiene mucho sabor. No, pero está bueno. Pero es muy curioso. Y aparte, bueno, a mí igual no me apasiona, pero es muy curioso porque es como tomar algo que sabe un poco a huevo y con una textura muy... que se deshace en la boca. Sí. ¿No? Pero tampoco, no es que de grima ni nada, se deshace para bien. Sí. Pero bueno, para mí claramente, este de aquí top 1. Sí. ¿No? El especial, top 1, ¿no? Porque yo creo que al tener también el lomito y que es calabacín, y el calabacín, pues, le da un muy buen toque. Bueno, en realidad estos dos, Tu ranking, ¿eh? pues yo me quedaría este top 1, top 2, este de aquí, top 3, este. Para mí el flan de huevo está bien, pero bueno, que tampoco me comería un plato entero de flan de huevo. 3 o 4 cucharadas y ya está. Yo creo que... no sé, que soy poco objetiva. Pero es que a mí este me gusta mucho. Quizás este número 1, número 2, número 3, 4. En realidad es un poco aboleo porque me gustan todos, pero ¿Este es el bueno. último? Sí, no sé, es como... Y después tenemos que no puede faltar la Maxi ensalada. ensalada para tener micros un poquito. Ya estaría todo. Bueno, pues muy rico, vamos a disfrutarlo, ¿no? ¡Chao, chao! Hasta el próximo vídeo. Siempre se me olvida decir esto, pero hoy me he acordado. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.